Muchachos, este capítulo en lo personal es el más importante de todo el curso. Vamos a trabajar lo que es las herramientas Pluma o Bezier, vieja escuela, y también la herramienta Forma. Son herramientas que vamos a usar siempre, a todo momento. Vamos a diseñar, tenemos que usarlas sí o sí. Así que por favor no me adelante el video y haga las tareas para que aprenda a dominarlas. Es lo más importante de todo Corel, ¿ok? Ahora, lo invito a que actualice su versión. Yo voy a usar la versión 2026. Sin embargo, estas herramientas han estado presentes en todas las versiones de Corel. Así que no se limite, ¿vale? Todos los archivos que vamos a ver en este curso y en este capítulo lo pueden descargar en la descripción y primer comentario. Ahí también dejo el enlace para que pueda actualizar su versión de Corel, ¿ok? Legalicen, muchachos. Bien, voy a ir aquí en una parte completamente en blanca para explicar cómo funcionan estas herramientas. En la parte izquierda podemos encontrar lo que es Bezier y lo que es Pluma. Estas dos, que en esencia son las mismas, sirven para crear contenido, para diseñar desde cero. Miren que yo aquí lo que hice fue cerrar el objeto. Mire, me ubico al final y cierro el objeto. ¿Qué significa cerrarlo? Que le puedo dar un color. ¿Sí ven? Le puedo dar un colorcito. Aquí hemos creado la herramienta Forma, que está en la parte superior, aquí arribita, es para modificar cualquier objeto creado. Así que puedo coger este nodo y modificarlo. Miren, igual, esto de aquí puedo modificarlo. Tanto líneas como objetos, todo se puede modificar con la herramienta Forma. Así que, ¿están ligadas la herramienta Forma y Bezier? Sí y no, porque no es exclusiva para los objetos creados con Bezier, no, para nada. Básicamente podemos crear, por ejemplo, un cuadrado, que fue lo que hicimos en capítulos pasados, en el capítulo pasado, y aquí yo puedo elegir forma, puedo elegir un punto y puedo modificarlo. Como es un objeto creado a partir de una forma básica, va a intentar respetar la forma básica. Si queremos alterarla completamente, tenemos que dar clic derecho y aquí dice convertir a curvas. Convirtiendo esto a curvas, ahora sí tenemos los nodos para usted hacer la figura que quiera, ¿ok? Bien, sin embargo, lineecitas es lo más fácil de crear. Aquí lo más complicado es la herramienta Bezier o Pluma para curvas y es lo que usted tiene que aprender a dominar si quiere ser un diseñador, ¿vale? Entonces, no es difícil, fresco, es práctica. Voy a elegir, por ejemplo, la herramienta Bezier y les voy a hacer un ejemplo para que aprendan a diferenciarla de la herramienta Pluma. Doy un clic sostenido, o sea, no lo voy a soltar y yo puedo desplazar para hacer una curva. Suelto. La siguiente línea que vaya a hacer no es una línea, es una curva. Porque venimos de una curva, debe continuar. Pero, ¿dónde está la curva? Ni idea, mi hermano. De un clic para verla. Vamos a dar un clic y ahí apareció. ¿Cómo era? ¿Cómo iba? Ni idea. Así es la herramienta Bezier. Ahora, si elijo la herramienta Pluma, voy a hacer el mismo ejercicio. Entonces, un clic sostenido, voy a hacer una curva muy pronunciada y la siguiente me la previsualiza. Esa es la herramienta Pluma. Voy a dar un clic y ahí está. Ahora Enter y listo. Ahora, hay tres tipos de curvas. No se me asusten, aquí esto es un poquitico teórico, regálenme este minutico, pero más adelante vamos a empezar a aplicarlas y ni siquiera se dan cuenta qué tipo de curva es. Pero, por cortesía, tengo que explicarlos. Y es, miren por favor este nodo. Vamos a mirar una cosita, esta línea rojita. Aquí tiene un píxel y color rojo. Por si quieren modificarla, simplemente damos doble clic y aquí podemos configurar el color y el grosor, por si quieren trabajar más anchito. Si quieren cambiar el color de las líneas, en la parte derecha en la paleta de colores, simplemente damos clic derecho en los colores y así van a cambiar, ¿ok? Listo. Entonces, tenemos aquí un pequeño nodo y a este nodo le voy a dar clic derecho. Ese nodo es una curva. No me muestra las opciones porque tengo la herramienta Pluma seleccionada. Recordemos, vamos a forma para modificar y ahora sí, voy a elegir este nodo, clic derecho y me aparece, esta curva es simétrica. O sea, ¿qué significa esto? Que si yo modifico una de estas líneas guías, también se mueve la otra y la curva siempre va a ser bonita, va a ser simétrica, linda, preciosa, ¡mua! Perfecta, ¿cierto? Simétrica, linda. Se mueven las dos líneas, izquierda y derecha. Voy a dar clic derecho. Miren, y la figurita es un pequeño rombo. Clic derecho, voy a dar uniforme. Ahora es redondito el nodo. ¿Qué significa esto? Que puedo modificar estas lineecitas, pero mire que se modifica, digamos que la distancia de una de estas líneas guías y la otra no. Muy distinto ahorita que teníamos simétrica, ¿cierto? Aquí la curva sigue siendo muy linda, pero ya podemos modificarlas de manera independientes. Ahora, bueno, casi independientes, ¿no? Porque si es así, modificamos las dos. Clic derecho
Y ahora asimétrico. Asimétrico, ya el nodo es un cuadrado y es completamente independiente una de la otra, ¿vale? Para curvas donde ya de la curva siguiente es completamente distinta a la que venía. En este caso, esto es asimétrico. ¿Cuándo usar? ¿Cómo identificar esto? Frescos, que a nivel práctico se van a dar cuenta que ni siquiera van a saber qué curva es, pero simplemente tienen que hacerlo para poder diseñar. A ver, vamos a hacer un ejemplo práctico. Borremos primero todo esto, suprimir, vamos a oprimir F4 para que se centre lo que tengamos en la hoja en la pantalla. Ahora sí vamos a hacer esos ejercicios básicos y realmente son básicos. Por ejemplo, líneas rectas. Vamos a elegir la herramienta pluma, voy a elegir este puntico y no vamos a improvisar líneas rectas. Siempre, al igual que el capítulo pasado, con la tecla Shift me voy a ubicar para hacer todos estos punticos. ¿Por qué insisto la tecla Shift? Porque la vamos a seguir usando para poder hacer las líneas guías de las curvas. Aquí, por favor, continúe. Para finalizar, Enter. ¿Listo? Por ejemplo, esto de aquí. ¿Cómo podemos empezar? Elegimos el inicio, Shift, me ubico acá. En vez de intentar hacer una curva completa, tenemos que dividir las curvas. Por ejemplo, esto es una curva hasta aquí. Sí, esto es una curva. Y luego sigue otra curva. Entonces, me ubico en el centro. Voy a empezar a desplazarme y en vez de improvisar con esta línea guía, con la tecla Shift, básicamente línea recta, voy a ubicar lo que quede bien lindo. Si queda ahí bien bonito, suelto el clic y ahora básicamente aquí abajito, si ubicamos bien el centro, me va a quedar esa línea guía bien hechecita. En este caso como que no ubicamos muy bien el centro. Shift, vamos a intentarla aquí. De nuevo, el centro, digamos que sería por aquí, con la tecla Shift sostenida, digamos por acá. Y luego podemos dar un clic. Vea, ahí me quedaría ahora sí perfecta. Sin embargo, voy a simular un error. ¿Un error qué es? Al dar clic, yo prácticamente termino esta curva e empezaría una recta. Pero yo puedo dar un clic sostenido para intentar personalizar esta curva. Esa curva que está tan linda. Bueno, digamos por acá y suelto. Si usted dio clic sostenido, o sea, no lo soltó, significa que usted va a hacer una curva. Por lo cual, si empezó una curva, hermano, finalice la curva. Mire que lo que sigue es una curva, no una línea recta. Así que si yo, por más que uso Shift, le doy clic aquí, esto nunca me va a quedar como una línea recta. Control Z. ¿Cómo podemos arreglarlo? Entonces, si nos acercamos acá, tenemos esta línea guía indicando, oye, tu curva va a empezar por esa dirección. Ok, quitemos eso. ¿Cómo lo quitamos? Si tenemos la herramienta pluma seleccionada con la tecla Alt y damos clic en el nodo. Si estamos usando Bezier, es básicamente doble clic. ¿Listo? Ahora sí, lo que estamos indicándole aquí en Corel es básicamente de curva a línea. No más. Ahora, con la herramienta Shift, simplemente hago la línea. Y prácticamente hemos finalizado este ejercicio. Así que practiquen, pruébenlos. Aquí divinamente yo podría elegir la herramienta forma y empezar con este nodo, de pronto a modificar esto para que quede más bonito. Y listo, ya lo he corregido. ¿Sí ven? Bueno, se me olvidó hacerlo con Shift para que quedara rectito y quedara mucho más lindo. En este caso ya está, muchachos. Vamos a continuar con unos ejercicios un poquito más complejos. Página 2 y ahora sí. Ahora sí viene lo bonito, lo chévere, lo chido, dicen por ahí. Empecemos con esta línea básica como para practicar las curvas. Elijo la herramienta pluma, me ubico en un inicio, más o menos intento hallar el centro y por aquí intento hacer esta curva. Quiero que en este ejercicio miren muy bien dónde estamos dejando la siguiente línea guía. Miren, aquí, o sea, la línea guía es esta que yo estoy moviendo aquí, ¿vale? Listo, en este caso, digamos, por aquí, suelto. Y ahora sí, mire que la curva va a ir hasta allá y ahí va a empezar, ¿vale? Miren, en este caso, digamos que por aquí la curvita me quedaría muy bien y ahí estoy perfectamente bien. Doy Enter. Ok, recuerden, aquí podemos personalizar lo que es el ancho o en la parte inferior derecha también podemos dar doble clic y elegimos el ancho de la línea, el color de la línea, cómo finalizan. Más adelante miraremos la parte de contornos, pero es bueno que ustedes, si quieren, pueden ir personalizando la parte de los colores. Colores y ancho. Deben tener una línea seleccionada para que esto funcione. Ahora, vamos a empezar a hacer esta curvita para que mostrarles un temita bien interesante. En este caso, con la herramienta pluma, damos un clic por aquí arribita, muy bien, Shift, hallo el otro centro, qué berraquera, Dustin, vea que estoy usando esto para diseñar, qué lindo, por aquí, ¿cierto? Miren, bien bonita esa curva. Ahora, voy a finalizar acá arribita y, Dustin, ¿ahí qué? ¿Ahí qué?
Ok, yo les dije a ustedes, control Z, pilas con esa línea guía donde la están llevando. Claro, si yo la llevo tan lejos, Corel va a simular, ok, su curva va a ir hasta por allá y luego donde usted me indique. Pero como no queremos eso, vamos a aprender a modificarla. Entonces, si ya hicimos una curva, no se preocupen, podemos ubicarnos en ese último nodo, miren aquí, y podemos recrear de nuevo esa curva que hicimos. Ahora, si ya la tenemos, digamos, por aquí, si no estoy mal, no soltemos el clic, ojo, no suelten el clic, lo tengo sostenido. Ahora voy a oprimir la tecla C. Con la tecla C, miren que ahora puedo mover esta línea guía y la otra no. Hemos convertido esta curva en asimétrica. Sin embargo, ¿cuál? Ni idea. Simplemente convertimos la curva. Ok, voy a intentar devolverme por la misma línea guía que teníamos para que la curva intente ser lo más bonita posible. Si yo la subo por acá, pues imagínense en este nodo. O sea, la curva va a haber una pronunciación muy fuerte. Entonces, más o menos voy a intentar devolverme por ahí y le voy a indicar, oye, no tan lejos para que la curva pueda subir. Digamos, por aquí. Suelto y ahora sí intento hacer el nodo final y miren por acá. Ahora sí puedo finalizar mi figurita. Digamos, aquí. En este caso le voy a dar un color de relleno rojito y si la muevo de lugar, la puedo colocar aquí. Miren, aquí básicamente se ve como puede quedarles una tetica, como una esquinita muy pronunciada, si esa lineecita guía la movieron en otra dirección. Prueben, o sea, fallen, no se preocupen, sigan practicando. A ver, les voy a hacer otro ejemplo bien interesante y es esta nube. Con esta nube sí vamos a practicar mucho eso. Miren, herramienta pluma, voy a empezar por aquí y ojo, doy un clic, doy otro clic y voy a intentar hacer esta curva. Sin embargo, esta curva nunca les va a quedar tan bien, si no hacen lo siguiente. Escape, control Z y empecemos de nuevo. Vamos a indicarle a Corel, oye Corel, mira, la curvita que yo quiero va primero a salir hacia arribita y luego sí va a tomar la curva. Así que antes de empezar yo, clic sostenido, lo sostengo, no lo voy a soltar y le indico la dirección de la curva. Nunca debo superar el alto de la curva. Si por acá es el alto, no voy a hacer esto porque nunca nos va a dar. Entonces, más o menos por aquí, yo le digo, oye, empiece así y luego sí va la curvita. Por acá, y ahora sí, si yo hago esta curvita por aquí, puede que el resultado sea muchísimo mejor que el que teníamos ahorita. ¿Sí? Una curvita más linda. Practiquen. ¿Qué pasa si muevo más, si la corro menos? ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué pasa con la siguiente curva? Pues no puedo hacerla. Miren, no puedo hacer la siguiente curva porque no planifiqué qué hace la siguiente línea guía. Así que ahora sí, empecemos como Dios manda. Entonces, clic sostenido, más o menos le indico cómo quiero la siguiente curva. Vengo por aquí, hago mi curvita, digamos así. Antes de soltar el clic, oprimo la C y le indico cómo viene mi siguiente curva. Más o menos por aquí, la quiero así. Luego vengo por acá, hago mi curvita, digamos así. En este caso, venimos de una curva a línea. Aquí si no pasa nada, puedo soltar el mouse. Alt, le doy clic a este nodo, porque venimos con una línea recta. Shift, y digamos que la hago hasta por acá. Ahora sí, como venimos a hacer una curva, entonces me ubico en el nodo y le indico cómo la quiero. Por ejemplo, así. Vengo por aquí, hago mi curvita, sin soltar el clic voy a oprimir C y le indico cómo va la siguiente curva. Por ejemplo, así. Vengo por aquí, hago mi curvita, C de nuevo, le indico cómo es la siguiente curva. Bueno, aquí vuelvo y repito, esto es práctica, muchachos, vean. Y prácticamente he finalizado mi nubecita, vean. Mi nubecita, bien linda, así vean. Voy a quitarle ese contorno, clic derecho al mismo color. Entonces pinto el contorno del mismo color. Y aquí tenemos entonces la nube. Vean. Digamos que difícil no es práctica. Sigan probando, muchachos, sigan probando hasta dónde va el nodo, la curva hasta dónde sería y la práctica hace al maestro. Ahora, como yo sé que ustedes necesitan practicar, la idea es que ustedes me hagan esta manzana, me hagan este corazón y si se animan, hagan esta hojita que está bastante compleja. Ya, para que ustedes digan, bueno, me siento mucho para hacer la tarea, porque eso no es la tarea, esos son ejercicios. La tarea es esta de aquí. Voy a oprimir F4 para que se centre y esta es la tarea del capítulo. Entonces, la idea es que ustedes se fijen y hagan muchas figuritas. O sea, esto no es un solo croquis, no. Esto es un conjunto de figuras.
Me explico, cuando ustedes vayan a colorear se van a dar cuenta porque tiene que quedar algo parecido a esto. Venga, les centro los dos, algo parecido a esto. Entonces, ¿cómo están construidas? Pues básicamente yo podría, por ejemplo, coger un cuadradito, me ubico en este nodo, digamos más o menos por aquí, ¿cierto? Cojo la herramienta forma, selecciono este nodo, shift y selecciono el otro nodo para modificar los dos al mismo tiempo. Y aquí yo puedo modificarlo, mire. Y ya tengo una figura hecha que le podría dar un colorcito. Aquí tenemos que empezar a mover hacia el fondo y van a empezar a practicar, ¿ok? Voy a suprimir. Al final ustedes, venga, les selecciono todo para que ustedes vean más o menos cómo está construido. Voy a quitarles el relleno. Miren, simplemente es un conjunto de figuritas que al darles un color, pues básicamente se me va a ver bien bonito. Obviamente una está encima de otra para que no me deje ver, digamos que esas líneas, ¿vale? Voy a dejarlo blanquito y si se dan cuenta el resultado final va a quedar una figura muy linda. ¿Listo? Estas figuras, recuerden, son figuras vectoriales. O sea, si ustedes se acercan, nunca se van a pixelar. Así están hechas prácticamente todas las caricaturas. Si ustedes miran Los Simpsons, si miran Rick and Morty, todo lo que ustedes están viendo son vectores. ¿Qué es esto? Muchachos, la idea es que practiquen, dominen las herramientas, muchachos. Y siempre, muchachos, no sean ilegales. Quiero que el Corel que tengan sea 100% legal. Así que recuerden que los enlaces tanto de la descarga de estos archivos en PDF o en archivos editables de Corel, por si quieren chismosear cómo están hechos, lo van a encontrar en la descripción y así pueden descargar y usar una versión 100% legal. Muchachos, nos vemos en un próximo capítulo. El conocimiento es para todos. Recuerda suscribirte y calificar el video con un comentario, un me gusta o suscribiéndote a ser miembro. Chao, muchachos.